En este capítulo vamos a ver ahora la curvatura en una función, ¿vale? Y obtener los puntos de inflexión. Bueno, lo que se refiere con esto es, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta curva, ¿vale? Tenemos aquí el eje de coordenadas y la curva, por ejemplo, hace tal que una cosa así, ¿vale? Esto se le llama punto de inflexión, ¿vale? Es decir, pasa de tener una forma así a tenerla justo así, ¿vale? Entonces, ¿cómo determinamos esto? Para nosotros una figura es, vamos a distinguir entre cóncavo y convexo, ¿vale? Entonces, cóncavo es cuando la función hace tal que una cosa así. Y convexo cuando hace así, ¿vale? Convexo sería tal que así y cóncavo tal que así, ¿vale? De forma que, bueno, pues aquí en este caso, en este tramo, sería cóncavo y en este otro tramo sería convexo, ¿vale? Vale, pues cuando pasa de cóncavo a convexo se le llama punto de inflexión, ¿vale? Le llamamos punto de inflexión. Punto de inflexión. Es como cuando en los máximos y mínimos, porque había un máximo. Había un máximo porque pasaba de crecer a decrecer, o un mínimo porque pasaba de decrecer a crecer. ¿Vale? Pues un punto de inflexión es cuando pasa de cóncavo a convexo o viceversa, que hiciera, por ejemplo, esto. Hiciera tal que así y bajara así la curva. ¿Vale? Pasaría, esta zona sería convexa y esta cóncava, ¿vale? Cóncava. Por tanto, tiene un punto de inflexión que cambia. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues como en los máximos y mínimos sacábamos la primera derivada, ¿vale? Ahí me dan la función. Aquí sacaremos la f segunda. Calcularemos la segunda derivada, ¿vale? Y lo igualaremos a 0. Y de aquí miraremos los puntos que nos salen, x1, x2, los que sean. Y haremos exactamente igual que con los máximos y mínimos. Es decir, situaremos aquí los x1 que nos hayan salido de igualar la segunda derivada a 0 y miraremos para cada uno de los intervalos que tengamos si es cóncava, convexa o qué. Y cuando pase de cóncava a convexa o viceversa, diremos que ese es un punto de inflexión. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que veáis, pero es muy similar esto a lo de los máximos y mínimos, pero con segunda derivada. ¿Vale? Bueno, empezamos con este ejercicio. Calculamos primero la primera derivada, me da 5x a la cuarta, y calculamos la segunda derivada. ¿Vale? La segunda derivada es 20 por x al cubo. ¿Vale? Y ya la igualamos a 0. Igualamos 20x al cubo, lo igualamos a 0 y me sale de aquí que x es 0. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo. Situamos el punto aquí, ¿vale? Y calculamos f segunda en cada uno del intervalo, ¿vale? Por cierto, no lo he mencionado aquí, pero cuando hacemos esto, igual que f', si era positiva, decíamos que crece, y f', si era negativa, decíamos que decrece la función, aquí diremos que si f segunda en el intervalo es positiva, diremos que es convexa. ¿Vale? Cuando hace tal que así. Y f segunda negativa, diremos que es cóncava. ¿Vale? Cuando hace algo tal que así. ¿Vale? Entonces, aquí, en este intervalo, ¿vale? Tenemos dos intervalos aquí. Tenemos este intervalo que va de 0 a infinito y este otro que va de menos infinito a 0, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver el signo de f segunda, si es mayor o menor que 0. Bueno, pues hacemos como siempre, me cojo un punto, por ejemplo este, el 1,
y sustituyo f segunda en 1 y veo que me da 20, es positivo, ¿vale? Por eso pongo aquí un positivo. Y ahora me cojo un punto por aquí, pues el menos 1. Y hago f segunda en menos 1. Si lo sustituís veréis que da negativo. ¿Vale? ¿Lo veis? De forma que al darme f segunda positiva, me da que es cóncava. ¿Vale? ¿Vale? Esta diremos que es, convexa. ¿Vale? Diremos que esto es convexa. Y esta que es negativa, que hace la forma así, y esta que hace así, esta es cóncava. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, cóncava. Como pasa de cóncava a convexa, entonces en x igual a 0 esto es un punto de inflexión. ¿Vale? Punto de inflexión. Pues ya está. ¿Vale? Pues diremos que el punto de inflexión P será para x0. ¿Vale? Y ahora hay que calcular f en 0. F en 0 me voy y es 0 a la quinta, que es 0. Vale, pues 0. Pues ya está. Esto es un punto de inflexión que me piden. Seguimos. Este otro. Tenemos esta función, esto es f normal. Y me piden los puntos de inflexión. Bueno, pues calculamos primero la derivada. Me da 2x menos 4. Y la segunda derivada directamente me sale que es 2. ¿Vale? Entonces, no nos ha salido, claro, esto no lo podemos igualar a 0, o sea, no hay. Con lo cual podemos decir que no hay puntos de inflexión, ¿vale? Al dar ya un número que es distinto de 0, no hay puntos de inflexión, ¿vale? Diremos, no hay puntos de inflexión. ¿Vale? Porque si ponemos aquí mi línea, uy, qué guarrería de línea me ha salido. Si ponemos aquí mi línea de f segunda, claro, no me ha salido ningún punto, con lo cual el intervalo es todo, y vemos que f segunda siempre es positivo, ¿no? Porque me ha dado que es 2. F segunda me ha dado que es un número 2. Con lo cual, como siempre es positiva, siempre la función es convexa. La función es convexa en todo, es decir, convexa de menos infinito a infinito. Como no pasa de convexa a cóncava en ningún momento, por eso no hay punto de inflexión, ¿vale? Siguiente. Tenemos esta de aquí. Bueno, pues calculamos primero su primera derivada. ¿Vale? La primera derivada me sale que es 3x cuadrado más 6x más 3. Calculamos la segunda derivada y me sale que es 6x más 6. Vale, pues esto ya lo igualamos a 0, igualamos f segunda en x a 0, de forma que tengo 6x más 6 igual a 0. Y de aquí obtenemos x igual a menos 1. Bueno, pues cojo, sitúo mi línea y sitúo el punto menos 1. De forma que vamos a tener el intervalo de menos infinito a menos 1, ¿vale? Este intervalo de menos infinito a menos 1 y este otro de menos 1 a infinito, ¿vale? Entonces cogeré y vamos a ver el signo de f segunda en cada uno de estos intervalos, ¿vale? En este de aquí, por ejemplo, podemos coger el punto 0. Hacemos f segunda en 0 y me queda que es 6 por 0 más 6, ¿no? Me queda que es 6, es decir, positivo. Y ahora en este otro intervalo, pues por ejemplo el punto menos 2. Y hacemos f segunda en menos 2. Me queda que es 6 por menos 2 más 6. Esto me queda menos 6, es decir, negativa. ¿Vale? Entonces, tenemos que hace así y hace así, con lo cual punto de inflexión, ¿vale? Al ser f segunda positiva, esta región es convexa y esta, al ser f segunda negativa, es cóncava, ¿vale? Con lo cual mi punto de inflexión P es para x menos 1 y ahora hay que calcular f en menos 1, f.
Es decir, menos 1 al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 1, ¿vale? Si calculáis f en menos 1, pues nos da que es 0, ¿vale? Es decir, me queda menos 1 más 3 menos 3 más 1. Sale 0, ¿vale? Con lo cual este es mi punto de inflexión, ¿vale? Y si me piden la curvatura, pues nada, yo diré que entre menos infinito y menos 1 es cóncava y entre menos infinito y entre menos 1 e infinito es convexa, ¿vale? Siendo este mi punto de inflexión, ¿vale? Siguiente. Tenemos aquí x a la quinta más 1. Bueno, pues venga, calculamos la primera derivada, que me queda 5x a la cuarta, y la segunda derivada me queda 20x al cubo. Lo igualamos f segunda a 0, es decir, 20x al cubo a 0, y me sale que x es 0. Con lo cual, hacemos lo de siempre. Pongo 0, entonces voy a tener estos intervalos. Voy a tener el intervalo de 0 a infinito y voy a tener este otro intervalo de menos infinito a 0, ¿vale? Entonces voy a estudiar el signo de f segunda en este intervalo y el signo de f segunda en este otro. Bueno, pues cogemos un punto, por ejemplo el 1, y calculo f segunda en 1. Y veo que me sale 20 por 1 al cubo, es decir, 20 mayor que 0, ¿vale? Positivo. Y ahora me cojo un punto en el otro lado, el menos 1, y hago f segunda en menos 1. Y veo que me sale 20 por menos 1 al cubo, esto sale menos 20, es decir, negativo. ¿Vale? Es decir, esto hace así y luego esto hace así. Con lo cual, f segunda, al ser positivo, tenemos que es convexa, ¿vale? Y esto es cóncavo. Por tanto, 0 es un punto de inflexión, ¿vale? Punto de inflexión es x igual a 0, 0, y ahora calculo f en 0, no f' en 0, ni f segunda, f en 0. Y veo que es 0 a la quinta más 1. 1. ¿Vale? Y me queda esto. Punto de inflexión es el 0, 1. Y si quiero decir, pues bueno, diré que menos infinito a 0, la función es cóncava. Y de 0 a infinito es convexa. ¿Vale? No tiene más historia esto. ¿Vale? Bueno, pues ya con esto hemos hecho ya ejercicios de convexidad y concavidad, ¿vale? De curvatura.